Toro. Buenas noches, Leandro. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias. La verdad, lo veníamos analizando, es un premio a tu esfuerzo, a tu militancia y a jugártela con convicciones, ¿no? Con convicciones. La verdad Que es sí. lo que hay que mantener, que a veces cuesta, ¿no? No, cuesta hablar de uno también, porque... Pero hay que hablar de uno también, ¿eh? Pero viste que a mí me da cosa. Es una lista de compañeras y de compañeros también muy militantes, Sí, muy sí, por comprometidos. supuesto. Del primero al último. Tenemos el orgullo de tener grandes cuadros: Carlos Heller, Lore Pocoy, Victoria Montenegro, Gisela Marciota, Matías Tombolini, no sé, Claudio Lozano. Es impresionante la cantidad de cuadros y de compañeros y de compañeras de los movimientos sociales, de la CGT, de todos lados. Así que expresa el Frente de Todos en todas sus gamas y todos sus matices. Yo estoy muy contento. Pero anoche lo hablamos incluso con el presidente. Yo creo que de los últimos cierres de listas en el peronismo, este fue el más tranquilo, ¿no? Sí. Y pareciera que tanto en tu caso como en el de Victoria Tolosa Paz fueron como candidaturas naturales que se fueron como implantando y surgieron naturalmente, ¿no? Bueno, porque es eso, el fruto de la militancia. Vicky también expresa un compromiso muy fuerte con las ideas del proyecto y además ella ha sabido ganarse un espacio en un ámbito muy hostil como es la política argentina. Ser mujer y ser linda, como le pasa a ella y como le pasa a Cristina, muchas veces increíblemente termina siendo un factor en contra. Un factor en contra. Tremendo para estos tiempos que corren, ¿no? Increíble, porque está la subestimación, el prejuicio. Además, Vicky viene de una familia también militante, con ella militante de toda la vida, pero también Pepe militante de toda la vida, entonces nos falta quien dice... Pero bueno, lo importante... Y se abre, Leandro, que no es un tema menor, también una renovación interesante, porque ¿cuántos años tenés vos? 45. 45, Victoria también por allí anda. Digo, es interesante, ¿no? ¿Qué te parece? Insisto con lo mismo, hay muchas compañeras y muchos compañeros... Te cargan un poco el sábado como te cagan por ser radical, ¿no? ¿Viste? ¿Eso es a favor o en contra? Cree que es radical. ¿A favor dice. o en contra? No, es a favor. Él cree, te dijo Alberto. Él cree que es radical. ¿Eh? Pero bueno, eso lo que pasa... ¿Y vos qué te crees? No, yo soy... ¿Vos te sentís radical? Yo soy no binario. Tengo un poquito de peronista, un poquito de radical. Soy no binario porque, a ver, me siento frente todista, obviamente vos sabés, Gato, tengo una cultura alfonsinista, yo me inicié en el radicalismo, pero, y entré tarde incluso al kirchnerismo. Yo no soy de los que primero entró. Me emocionó mucho ver lo que se había construido alrededor de la muerte de Néstor, el movimiento social, cultural, político. Y después, bueno, me encantó Cristina, la conocí, tuve la suerte de viajar con ella en una oportunidad, y cuando la vi en la intimidad me di cuenta que era una líder extraordinaria y una militante extraordinaria. Y la verdad es que el peronismo me abrazó, Gato. O sea, yo hoy camino por la calle y compañeras y compañeros del peronismo, de cultura peronista, me dicen que se sienten identificados con la forma que uno tiene de hacer política. Te inyectó el radicalismo, se podría decir. A ver, yo siento que se me quemó la casa y que los primos y los tíos me dieron una habitación y me abrazaron y me hacen sentir parte de esa familia. O sea, yo me siento muy compañero de mis compañeros. O sea, yo tengo amigos personales, el Cuervo Larroque, Mariano Recalde, bueno, Lore, Vicky, o sea, son compañeras y compañeros del peronismo. De militancia, además. Sí, pero además que tenemos en común una visión de la vida, porque la militancia es un proyecto de vida, no es solamente una actividad. O sea, vos vivís como militante. Sí, ¿pero qué te parece? Vivís como militante con tus compromisos, con tus convicciones, y yo encontré en este espacio un montón de compañeras y de compañeros. Mira, a mí muchas veces me preguntan los radicales, ¿qué te dieron los peronistas para pasarte? Y siempre le respondo lo mismo, me dieron... Lo que ustedes no me dieron. No, le digo, me dieron miles de compañeras y de compañeros para cambiar la Argentina. Ahora, qué increíble, porque a mí me preocupa mucho, como seguramente te preocupa a vos, que un partido centenario como la Unión Cívica Radical hoy esté deshilachado, que haya arriado las banderas de Raúl Alfonsín, que hoy estén peleando por qué. Lo veíamos hoy a Gerardo Morales discutiendo con Horacio Rodríguez Larreta por las hilachas de lo que queda de algo que está en problemas. Bueno, ¿no? ahí pasa algo parecido a lo que pasó con el peronismo en los 90. Hay que distinguir entre el PJ de los 90 y el peronismo, el pueblo peronista, y hoy hay que distinguir entre la UCR y el pueblo radical. Hay un pueblo radical que obviamente no se siente interpelado por esta conducción, que es consciente que el radicalismo no se fundó como partido para pelearse contra el peronismo, se fundó como partido para pelearse contra los conservadores. Entonces, como que Hipólito Yrigoyen hubiese hecho un acuerdo con Mitre, no sé, ¿no? O sea, es un despropósito. Y yo creo que esto en la cultura radical se siente. Lo que pasa es que la discusión acá es, bueno, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? ¿Qué tiene que privar más? ¿Nuestra identidad de partido no peronista o nuestra visión sobre la Argentina? ¿Qué tiene que privar? ¿La idea de lo bueno es lo bueno para nuestro partido o lo bueno es lo bueno para la Argentina? Cuando vos te das cuenta, que fue lo que me pasó a mí, que te pasás por ahí muchos años tratando de cambiar un instrumento, que era el radicalismo, y que uno no milita para eso, uno milita para transformar la realidad, la sociedad, entonces ahí la cabeza se amplía y empieza la posibilidad de ver otras cosas que hasta ese momento no veías. Cuando salís, dejás de mirarte el ombligo y salís al mundo exterior. Claro. Bueno, entonces yo le digo a muchos compañeros y correligionarios que quedaron en esa organización, que sin los movimientos sociales, sin el movimiento obrero, sin el movimiento feminista, sin el movimiento ambientalista, sin los sectores de la cultura, sin los jóvenes, sin los sectores del deporte, sin todos los sectores que alberga el Frente de Todo, es imposible cambiar la Argentina. Y que la herramienta para transformar la realidad en el sentido que quería Raúl, que quería Néstor, que quería Hipólito Yrigoyen, que quería Juan Domingo Perón, es esta. Del otro lado están... Totalmente, porque más allá de diferencias que tuvieron en vida, después por suerte se pudieron reencontrar, ¿no? Y ese homenaje en vida que Cristina le hizo a Raúl, hay una línea de aspiraciones entre Raúl, Néstor, Cristina. Lo que hoy Alberto, que muchos se enojan desde el peronismo cuando Alberto lo nombra a Raúl Alfonsín, ¿no? Que en forma realmente insólita la que se enoja. Sí, yo creo, a ver, entiendo a qué se debe. Lo importante es entender que el movimiento popular siempre se nutrió de las mismas personas, de los mismos varones y de las mismas mujeres. A ver, Jauretche viene del radicalismo, y yo creo que no hay un militante del peronismo. Aníbal Fernández se la pasa escribiendo sobre Arturo Jauretche, diciendo, bueno, y que no se siente identificado con ese pensamiento. Homero Mansi, hay una cultura común de lo popular. Total, sí, total. Ahora, Leandro, fíjate cómo la realidad también va cambiando. Porque anoche lo hablamos con el presidente también. Fíjate vos, hace un mes y medio atrás, ¿qué decían los medios, los periodistas, incluso los lugares donde vas? Bueno, estalla por los aires, el Frente de Todo, Cristina, que es la debilidad de Alberto. Y hoy tenés un Frente de Todos muy consolidado en estas listas y una oposición en un estado de descomposición política tremenda, donde la mancha venenosa de Macri dice todos se quieren correr y sin un proyecto común, que también eso es peligroso para este momento que se vive en la Argentina, ¿no? Y bueno, se nota mucho la ausencia de liderazgo y se nota mucho además la ausencia de estrategia electoral, porque la verdad las presentaciones de Juntos por el Cambio en general solían ser prolijas desde el punto de vista comunicacional. Hoy son un desastre. Exacto. Le cuesta muchísimo a María Eugenia explicar por qué vino a la ciudad y muchísimo a Diego explicar por qué se pasó a la provincia. Le cuesta muchísimo al PRO explicarle a Manes que efectivamente no usa los recursos de los porteños y de las porteñas para hacer política en la provincia de Buenos Aires. Le cuesta muchísimo incluso a los radicales entender esta jugada de Vidal viniendo a la ciudad porque ellos aspiraban a que sea Lustó el que lo reemplaza a Larreta. Y le cuesta muchísimo también a los radicales de la provincia de Buenos Aires ver cuál es el negocio de terminar trabajando para sectores que no son radicales, que no son populares y que incluso ni siquiera saben a quién van a acompañar una vez que entren a la Cámara de Diputados, como muchos de los que integran esas listas. Entonces, acá lo que es importante es entender que lo que ordena es el proyecto de país. Cuando vos tenés un proyecto de país claro, no solamente se ordenan las listas, sino se ordena la línea de comunicación, se ordena la estrategia electoral, se ordena el despliegue territorial. Cuando vos lo que tenés solamente es la aspiración de ocupar un cargo, como decías vos en tu programa, Juntos por el Cargo, bueno, ahí lo que se ven son las disputas personales y la hoguera de las vanidades. Total. ¿Por qué la hoguera de las vanidades? Porque lo que se busca en realidad es proyectarse individualmente. Y vos has sido crítico incluso del gobierno, has tenido discusiones por ahí con el propio presidente. ¿Hoy ves un gobierno más ordenado después del cierre de lista y con una proyección de presente y futuro que realmente ponga en reconstrucción a la Argentina? Sí, lo veo más ordenado porque además, veo más enganchada a la gente con la realidad, o sea, no solamente al gobierno, sino a todos los círculos de la acción política que de alguna manera nutren el gobierno. O sea, a los dirigentes políticos los veo muy compenetrados con la realidad social. El discurso de Cristina fue clave. Sí. Che, la gente le está pasando mal, es un momento, la verdad, dramático de la historia argentina, no porque esté en riesgo las instituciones, sino porque la emocionalidad de los argentinos y de las argentinas está muy estresada por todo lo que significa la pandemia, la crisis económica. Esos llamados de atención vienen bien, porque entonces quienes están en el gobierno tienen la obligación de redoblar los esfuerzos y quienes estamos tratando de ayudar desde el legislativo a que el gobierno tenga más poder político, tenemos que recorrer mucho más. Yo la verdad que lo veo bien enfocado al gobierno, Gato, eso es lo importante, bien enfocado en la realidad argentina.
Leandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opinión tenés puntualmente respecto de la candidata de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, Sabrina Ahmedched, con estos tweets respecto de Malvinas, bueno, negando la soberanía argentina en Malvinas, también diciendo, no sé, qué lástima que no llegué a atropellar a los chicos del Pellegrini? Puntualmente, ¿qué opinión tenés respecto a esto? Y por otra parte, ¿qué harías vos si sucede esto con algún integrante de tu lista? Mira, acá hay que ser muy franco. Digamos, yo puedo entender que el uso de Twitter se puede prestar para cualquier cosa. Lo importante, y más cuando vos no sos conocido, lo importante es saber qué ideas defiende cada uno. Si existe alguna duda sobre alguna posición, lo que hay que hacer es aclararla. Me parece a mí que el agujero se está produciendo porque no están aclarando en profundidad qué es lo que piensan verdaderamente sobre todos estos temas. Yo creo que lo más importante es que se defina ideológica y políticamente el espacio en relación a estos temas o cualquier otro. Una de las características de Juntos por el Cambio es que tratan todo el tiempo de medir lo que van a opinar en función de lo que dan las encuestas de opinión. Entonces, ahí es donde vienen los problemas y los dimes y diretes. Digamos, si ella se equivocó y cometió un error, lo tiene que decir. Si en realidad le dio un uso irónico, porque por ejemplo ella es judía y tiene algunos comentarios en contra de la comunidad judía, digamos, lo tiene que aclarar. Lo que no puede pasar es el silencio. Y fundamentalmente creo que, y esto es lo más importante, es el conjunto de la lista, digamos, el espacio político el que se tiene que pronunciar para que no haya dudas, porque vos podés tener un militante que puede cometer un error o incluso puede cometer, digamos, una infracción ideológica, pero lo que no podés tener es ausencia de posición política, y la sensación que uno tiene acá es que hay ausencia de posición política frente a temas que son graves, y no es solamente por los tuits de esta chica, es porque cuando hablamos de la Pfizer dijimos que las podíamos entregar a las Malvinas, total no costaba nada, y es porque durante la gestión de Macri todos sabemos que se bajó los brazos en relación al reclamo de la soberanía legítima sobre las Islas Malvinas. No era un tema que importara. A partir de eso es donde viene la crisis política. Me parece que no hay que caer tanto sobre la chica esta, porque la verdad que ni yo me sé el apellido, sino hay que preguntarle a los jefes políticos del espacio qué es lo que opinan. Y ahí es donde hay que cargar las tintas, porque si no cortamos siempre el hilo por lo más delgado. A mí me interesa saber verdaderamente qué opinan sobre estos temas. Y si no tienen nada que discutir, porque están de acuerdo con el reclamo de la soberanía sobre las islas o con cualquier otro de los temas que se tratan acá, que busquemos punto de acuerdo. Porque una de las pocas cosas que se logró mantener desde la apertura de la democracia hasta ahora, como política de Estado, fue el reclamo sobre las Islas Malvinas. Lo mantuvo Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina. O sea, la excepción fue Mauricio Macri. El único gobierno argentino. Bueno, o como esto que pretenden ahora hacernos, que yo creo que es por la falta de propuestas y por el despelote interno que tienen, que intentan llevarnos a discutir otra vez el tema de los desaparecidos en Argentina, que es una política de Estado y que no se discute. Yo te voy a decir una cosa, aunque le caiga mal a nuestra audiencia. Yo estoy seguro que María Eugenia Vidal y Diego Santilli no opinan así. Estoy seguro que no tienen esa opinión sobre las Malvinas, estoy seguro que no tienen esa opinión sobre los 30.000. Bueno, esa es la pregunta. Ah, bueno, pero entonces callan. Bueno, esa es la pregunta. Porque no lo están diciendo. Esa es la pregunta. O sea, yo creo que ese es el punto. Porque además, si lo dijeran, no alcanza solamente con pronunciarse. Hay que hacer cosas concretas, tienen que construirse políticas de Estado. O sea, yo creo que este es el problema con la oposición. Vos tenés un sector que piensa cualquier cosa, la ultraderecha, y tenés sectores de derecha más moderados. Ahora, el problema con los sectores de derecha más moderados es que dejan que la ultraderecha le cope la parada y no podemos avanzar en la construcción de soluciones para las argentinas y los argentinos. Porque tampoco creo que ni Diego Santilli ni María Eugenia Vidal, contra los cuales voy a tener que competir, estén de acuerdo con la posición de Patricia Bullrich en relación a las coimas, a las supuestas coimas en las compras de las vacunas. Sin embargo, tampoco lo dijeron. Y lo que dice el presidente de la Nación tiene razón. Tapan respecto, por ejemplo, al contrabando agravado a Bolivia y del apoyo a un golpe de Estado en Bolivia que nunca se había realizado por parte de la Argentina. Yo creo que el reclamo de la política no está solamente en que se pronuncien o en que echen gente, está en poder encontrar soluciones, Gato. Porque acá el segundo paso de pronunciarse, el primer paso es pronunciarse, el segundo paso es encontrar soluciones. Yo creo que con el tema de Malvinas es un tema muy, muy caro para mí. Se hizo poco, se está haciendo poco. Yo, de hecho, propuse, por ejemplo, ahora el año que viene se cumple un aniversario del intento de recuperación de soberanía sobre las islas, ¿no? Y lo vengo planteando en el marco de la legislatura también. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el 22? Cuando se cumplan los 40 años. Vamos a hacer, o sea, lo vamos a hacer algo los que solamente somos malvineros, o lo vamos a hacer todos los argentinos y las argentinas. Todos los argentinos. Entonces, así como el Bicentenario fue una fecha de unidad nacional, donde además, si recordás, fue el punto de inflexión del gobierno, ¿te acordás que de Cristina? De Cristina. Totalmente. Bueno,
Dentro del año que viene, dentro de pocos meses, se van a cumplir 40 años. Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es una oportunidad de encontrar un punto de acuerdo. Leandro, acá hay un tema interesante también, porque vos, que no venís del peronismo, hoy sos candidato a diputado nacional, pero también siempre hubo un cuestionamiento a un peronismo de la ciudad de Buenos Aires muy pegado a toda la gestión macrista o de Horacio Rodríguez Larreta, donde no presentaba proyectos alternativos, donde no presentaba tampoco diferencias o críticas en la gestión, como vos las viniste expresando. Acá también ahora me parece que vos estás produciendo un recambio en esta actitud, ¿no? ¿Sabés qué expresa un poco también mi candidatura? La decisión de miles de compañeras y de compañeros de ganar la ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos ganar la ciudad de Buenos Aires y gobernar la ciudad de Buenos Aires. En eso estamos trabajando todos los días, Mariano Rey. Todos los que te estoy contando recién son compañeras y compañeros que estamos viendo cómo hacemos para recuperar la ciudad. Y para recuperar la ciudad hace falta conducción política. También para mí fue una gran señal el hecho de que Mariano sea presidente del PJ, porque lo renueva, lo revitaliza, pero necesitamos a todos los peronistas adentro, Gato. A todos los peronistas. Porque además vamos a tener que ir a buscar a sectores no peronistas. Entonces no se tienen que enojar los peronistas si yo trato de hacerle un guiño a un sector del radicalismo. Hay que recrear las alianzas que se ganaron en la ciudad de Buenos Aires. Cuando ganaba Aníbal Ibarro, cuando ganaba Chacho Álvarez en esta ciudad de Buenos Aires, ¿no? Alfonsín hablaba del tercer movimiento histórico y Néstor hablaba de la transversalidad. Es la convocatoria amplia de una mayoría popular, que es lo que nosotros necesitamos hacer en la ciudad. Primero sobre las identidades tradicionales, los radicales, los peronistas, los socialistas, gente que tenga un pensamiento humanista. Y después sobre los independientes, hay que ir a buscar a las chicas y a los chicos, a la gente joven, por eso es importante la agenda ambiental, por eso es importante también ir a buscar cuáles son esos conflictos que están expresados en la ciudad de Buenos Aires para tratar de articularlo y construir un pueblo. El pueblo se construye. Lo que está afuera de los estudios de televisión, es la gente. Total. No es el pueblo. No. El pueblo se constituye cuando se asume como tal y como se convierte en protagonista. Entonces, eso es un proceso de articulación y de síntesis. Y yo aprovecho este programa que están visto por la gente nuestra para pedirle que nos acompañe en ese proceso. No podemos estar todo el tiempo reafirmando nuestra identidad con una suerte de temor, ¿viste?, de inseguridad personal que nos lleva a hablarnos a nosotros mismos. Exacto. Si queremos ser mayoría, Gato, totalmente, nos tienen que acompañar en este proceso, que es el proceso de una búsqueda de una mayoría, que no va a ser inmediato. Nosotros esta elección vamos a crecer en relación a la elección anterior, seguro. Pero de verdad vamos a poner en crisis el sistema de preferencias que hace 18 años que funciona en la ciudad, cuando todos recreemos, ¿sabes qué? La mística que tuvimos por ahí en la segunda vuelta con Scioli, que la gente se daba cuenta que había que salir a militar y teníamos, y viste, ahí ya no importaba si eras peronista acá, si eras de acá, de allá, lo que importaba era juntar el proyecto nacional, juntar el movimiento nacional para armar una mayoría que le dé a las argentinas y a los argentinos una solución. Leandro, buenas noches. Respecto de esto, justamente, Alberto Fernández dijo en la presentación de las candidaturas, de las listas, bueno, les pedimos que los que nos acompañaron en 2019 nos acompañen ahora en esta elección. ¿Vos sentís que el Frente de Todos tiene que hacer alguna autocrítica frente a este, digamos, este sector incluso de votantes del Frente de Todos que por ahí se han ido alejando? ¿O cómo lo ves? ¿O es una cuestión, digamos, de liderazgos? No, mira, David, el primer punto que hay que entender es que las expectativas prepandemia se prendieron fuego el 20 de marzo. Hay un antes y un después. En segundo lugar, siempre se pueden hacer las cosas mejor y todos tenemos que aprender, porque el proceso de acumulación y de síntesis es un proceso experimental. Vos fijate que el mayor riesgo que nosotros tenemos no es que se nos vayan votos al PRO, es que se nos vayan votos a la antipolítica. Claro, por ejemplo, el caso del tema Vicentín. Bueno, hay sectores del Frente de Todos que critican al Frente de Todos con ese ejemplo y lo repiten, bueno, que como que le falta potencia en la confrontación con el poder económico. Pero mira, David, acá no sé si casi te juega una mala pasada el inconsciente porque ibas a decir la palabra poder, tal vez, ¿no? Bueno, y acá hay un punto. Los proyectos populares tenemos que pensar cómo acumulamos poder, porque el poder no se administra solamente, también se construye, porque en la administración de ese poder, el poder se licúa. Entonces, obviamente que las correlaciones de fuerza a veces funcionan como excusa, pero también son reales. A veces funcionan como excusa para justificar que las cosas no se pueden hacer. Pero a veces, viste, las tenés que... No te da la fuerza como bueno, a ver, cuando a Néstor le preguntaron por qué lo había puesto arredrado al frente del Banco Central, dijo, ¿qué quieren? ¿Que lo ponga Kunkel? ¿Qué estaba queriendo decir con eso? Que la correlación de fuerza no le daba. Muy bien. Sin embargo, después, digamos, la política económica y la política monetaria tomó un rumbo muy claro. Y lo mismo le pasó a Alfonsín. Alfonsín al principio le dio para juzgar a la Junta, pero después
Punto Final o Evidencia de Vida, digamos, formaron parte también de un proceso horrible como consecuencia de que existieron 4 alzamientos, ¿no es cierto?, cara pintada. Entonces, las blancas juegan, pero las negras también. Bueno, fíjate vos cómo este gobierno no puede hacer la reforma en la justicia porque le faltan los votos en diputados. Eso es tener poder. Eso es tener poder. Y ahí es donde también toda la militancia se tiene que dar cuenta. La reforma de la justicia no se puede hacer porque no tenés los votos en diputados, porque hay un sistema en diputados que está protegiendo esta justicia macrista que con todo lo que lo hemos visto en estos años. Imagínate, ¿no?, si querés tocar intereses económicos más claros. O sea, a ver, acá hay que entender que para poder llevar adelante un programa de cambio, no solamente tenés que tener clara programáticamente la visión de la Argentina o de la ciudad de Buenos Aires, pues si mañana nosotros, el Gato es jefe de gobierno y nos convoca a todos a gestionar la ciudad, también vamos a tener el mismo problema. Para transformar las estructuras de la sociedad vamos a tener que transformar el estado de la ciudad. Y para eso hay que construir previamente un movimiento cultural que te permita rápidamente llegar y declarar sesiones extraordinarias hasta abril y empezar a meter leyes para darle forma jurídica a ese cambio social. Total. Entonces, esto es construir poder. Construir poder no es solamente afiliar gente o llevar gente a las movilizaciones. Construir poder es sumar volumen intelectual, es generar conciencia en la ciudadanía, es organizarse, es concientizar, es producir este tipo de programas de televisión para que las compañeras y los compañeros que están viendo esto tengan herramientas para salir a militar a la calle. ¿Es una bisagra esta elección para el Frente de Todos en ese sentido? Y es una elección muy difícil. Podría serlo. Yo espero que sea... A ver, no quiero ser irrespetuoso con otras compañeras y compañeros que dieron batallas importantes también en elecciones anteriores, porque yo creo que lo que se está dando hoy en la Argentina es que se está clarificando mucho más ideológicamente cómo está armado el tablero. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, y en la ciudad de Buenos Aires lo sentimos más. O sea, yo sí siento que en la ciudad de Buenos Aires hay un sector de la sociedad que se da cuenta que el paradigma de la reta está en su ocaso. No la reta como figura. Hoy una persona me hacía una pregunta en la red y me decía, vos me dijiste que la reta estaba en su ocaso. No, el que está en su ocaso es el paradigma, ese paradigma de ciudad, viste, administrada gerencialmente, administrada con el sentido de la rentabilidad económica solamente, sin sensibilidad social, donde hay, viste, un espacio verde, te construye una torre, eso no va más. Ahora, construir poder también es construir poder sobre estas ideas, digamos. Y esta elección tiene que servir para eso, para poner lo público en el centro de la escena, para poner lo comunitario en el centro de la escena, para defender la política. Total. Frente a la amenaza de la antipolítica que está a la vuelta de la esquina. Gracias, Leandro. Es muy interesante la charla.